En esta ocasión les contaré un poco sobre las condiciones políticas y sociales de El Salvador durante la segunda mitad del siglo XX, dando a conocer a través de diferentes expresiones artísticas cómo fue el conflicto interno del Pulgarcito de América durante su guerra civil y su época de posguerra. Comenzamos. El Salvador es el país más pequeño de América y se encuentra en el istmo centroamericano, en colindancia con Honduras y Guatemala, únicamente teniendo salida al mar por el Océano Pacífico. La guerrilla en El Salvador fue un conflicto armado que va de 1979 a 1991, una disputa de lucha de clases con dos bandos políticos y sociales muy bien demarcados, la burguesía y el campesinado. La formación de la clase burguesa se da a partir de la industria cafetalera, que se posiciona en la segunda mitad del siglo XIX, aunque antes de dicho siglo, El Salvador fue productor de añil durante toda la colonia y una parte de su época independentista. Fue gracias al ejemplo de Costa Rica que la burguesía salvadoreña se dio cuenta de lo rentable que era cambiar su mercado a la producción de café. Para la segunda mitad del siglo XIX se incentivó la tecnificación especializada para el nuevo cultivo, muy diferente de producir en comparación con el añil. Si bien es importante saber que hubo un cambio en cuanto al producto cultivado, debemos comprender que las dinámicas de explotación que los hacendados aplican con su mano de obra campesina no cambiaron. Se hace con añil o se hace con café, se sistematizó el monocultivo para su exportación y no para su consumo interno, una práctica heredada de la época colonial. En el siglo XX hubo una convulsión social que unificó las fuerzas comunistas, antes fragmentadas en muchos grupos, el 10 de octubre de 1980, con el nombre de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. La guerrilla salvadoreña emerge públicamente como una disconformidad generalizada al intervencionismo estadounidense. Adquirió tanta relevancia el movimiento guerrillero que la única manera en la que se pudo pacificar fue a través de los acuerdos de paz firmados el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, en México. La Guerra Fría había llegado a su fin y el capitalismo de los Estados Unidos se posicionó por encima del comunismo de la URSS. Pero en El Salvador se complejizó el periodo de posguerra y se siguió disputando la lucha de clases a través de las urnas con los partidos Arena y el FMLN. Los peligrosos guerrilleros de dicho frente, así estigmatizados por los medios de comunicación global, comparten sus sentires con la lucha sandinista. Farabundo Martí peleó junto con Sandino durante la invasión de los Estados Unidos en el istmo centroamericano. La lucha del Frente Sandinista para la Liberación Nacional es igual de antiimperialista que el Frente Farabundo Martí. ¿Qué pasa con los otros, los burgueses? ¿Qué ideales representan? ¿Qué reivindican? Bueno, el ente enaltecido de la clase dominante se llama dinero, con D mayúscula, como Dios. Los guerrilleros salvadoreños recuperaron la teología de la liberación como una filosofía de la vida y de la dignidad. Los teólogos para la liberación, con la lectura de los textos sacros, argumentan el porqué de las injusticias de sus dominadores. Los sacerdotes, con la oratoria, peregrinan como guerrilleros, justificando que su lucha es justa. El 23 de marzo de 1980, el arzobispo Óscar Arnulfo Monteseñor Romero pidió a las Fuerzas Armadas y a los Estados Unidos un cese a la represión armada contra civiles. Al día siguiente amaneció muerto y este suceso detonó la guerra civil en El Salvador. Meses después se fundó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con cantos comunales en las sierras esperando el momento de pelear. Resuena el verso como un rezo comunal para la liberación. Señor,
que salvó a su pueblo de la esclavitud y de la opresión. Nos dará la guía, nos dará valor para cantar juntos la liberación. La música es un instrumento de la lucha guerrillera. No por nada los militares prohibían que se tocaran ciertas canciones en los territorios bajo su control. Les recomiendo la película Voces Inocentes del director Luis Mandoki. Es una obra ambientada en la Guerra Civil de El Salvador. En ella se ilustra cómo Techos de Cartón de Ali I era una canción prohibida. La película trata sobre cómo los niños eran reclutados tanto por el bando de la guerrilla como por el bando de los militares, precisamente para enfrentarse los unos con los otros. No toques eso, Beto. Nos van a matar a todos. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Una canción con la cual se reivindica la lucha de liberación nacional antiimperialista del FMLN se llama Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, de Adrián Gousueta. En el año 28 en la Segovia luchó, compañero de Sandino, en esa tierra sembró conciencia y futuro, horizontes libertarios, escribió con esperanza y combatió con metralla. La lucha de Farabundo la reavivó el FMLN, reivindicando hasta la fecha la lucha antiimperialista revolucionaria. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Otra canción que les recomiendo es la de Yolacomba Ita y se llama Canción al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. A mí me gusta mucho el ritmo de esta obra musical, está muy bueno para el zapateado, es muy ligero y debo de decir que me recuerda mucho a las rítmicas de la música tradicional mexicana. Vanguardia decidida del torrente popular, unidos en la lucha hasta la victoria final. La música guerrillera salvadoreña es un recurso literario y musical para pensar en la liberación centroamericana. Debemos comprender el contenido poético de las canciones así como el contexto histórico de su reproducción. La rebelión de Joe Arroyo, un ejemplo colombiano, es una canción muy triste, una canción realmente trágica porque habla sobre la esclavitud africana que azotó en las colonias americanas, la cual se abolió hasta la primera mitad del siglo XIX. Y a pesar de lo trágico, nosotros la bailamos con mucha alegría por el sabor de su ritmo, y eso es porque la alegría que provoca el baile es un acto de liberación. La Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, es uno de los partidos políticos de derecha más importantes de El Salvador. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es su principal oposición. Durante la Guerra Civil, los funcionarios de ARENA estaban vinculados a los escuadrones de la muerte, los cuales llegaron a tener el respaldo y aprobación de los Estados Unidos para mitigar el comunismo. Esta alianza formada por civiles y militares se estableció como una contrafuerza altamente organizada al movimiento revolucionario de izquierda. Sus métodos eran combatir el terror con terror, la organización con organización, la inteligencia con inteligencia, según lo señala Craig Price. La tortura de los escuadrones de la muerte solo se puede describir por sus sobrevivientes.
Una vez consumada la guerra y firmada la paz, se desmanteló la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. El Frente Farabundo Martí se desmovilizó y se fundó la Policía Nacional Civil. Al igual que en el resto de los países latinoamericanos, se implementó el neoliberalismo como políticas económicas. Si bien se pacificó, Arenas siguió gobernando el país y no fue hasta el 2009 cuando el Frente Farabundo Martí llegó por primera vez a la presidencia con Mauricio Funes a la cabeza. Es importante resaltar que la economía salvadoreña siguió el modelo del Consenso de Washington con Arena como ejecutora. Sin embargo, el FMLN fue haciendo un gran contrapeso importante en la representación política del pueblo. Después de la guerra, la lucha del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no habría llegado a su fin. Si bien es cierto que el contrapeso político de la guerrilla convertida en partido político significó un cambio, las condiciones de desigualdad y pobreza de la clase campesina siguió siendo una realidad. Aprovecho para recomendarles la obra de Horacio Castellanos Moya, un escritor salvadoreño nacido en Honduras en 1957. Para él, El Salvador. Una herida y no sé si cicatrizará o no porque no está en mis manos. Desde la literatura de ficción, este autor logra transmitirnos el dolor que él siente por la guerra y la falsa pacificación política. Nos sumerge a la realidad histórica de su país. Castellanos Moya es un gran escritor centroamericano que llegó a ser desplazado por el boom literario latinoamericano canónico y su obra es una joyita en la que es increíble sumergirse. Hace poco leí su novela La Diabla en el Espejo, por lo que quiero aprovechar para platicarles un poco sobre ella y se animen a leerla. Tranquilos, que no voy a hacer ningún tipo de spoiler. La novela que les presento está ambientada en los años 90 del siglo pasado, en la posguerra de El Salvador. Una vez acabada la Guerra Fría y cuando el bloque capitalista se posicionó por encima del comunista, los Estados Unidos, al ganar contra la URSS, legitimaron discursiva y materialmente el control industrial de los países centroamericanos en particular y latinoamericanos en lo general. Sin embargo, hay que considerar que estos focos no están del todo apagados. Una prueba de ello es los privilegios que los ricos empiezan a perder y que es justo de eso de lo que nos vamos a enterar en el chisme que Laura Rivera le va a confesar al espejo de su ego. Laura Rivera es el personaje de la Diabla en el Espejo. Nos va a narrar toda la historia que se desenvuelve en modo de monólogo. Olga María es su mejor amiga de nuestra protagonista, fiel confidente e inseparable de ella. Laura comienza relatando que Olga ha sido asesinada en la puerta de su casa y en presencia de sus 2 hijos. Ambas mujeres, Laura y Olga, pertenecen a la clase burguesa, quienes se han inmiscuido en las tranzas y la corrupción del Estado salvadoreño. Importante señalar que en esta obra no hay una perspectiva de izquierda, revolucionaria y campesina. El lenguaje de Laura es completamente racista, clasista e incluso narcisista. Desde la voz de un personaje burgués, Castellanos Moya critica a la misma burguesía. La novela gira en torno a la muerte de Olga, por lo que es una ficción con un estilo policíaco muy particular. El autor intelectual del asesinato es un enigma sin resolver, aunque está claro que estuvo completamente planificado y su ocultamiento más bien fue significado. Todo fue por motivos e intereses enteramente políticos. Pudo haber sido el Yuca, Alberto o cualquier otra persona, pero como la corrupción e impunidad funcionan muy bien por el engaño de las masas, el secreto está muy bien resguardado.
Tuvo que ser un funcionario público o privado con el poder de cubrir todos los huecos con tranzas. De hecho, hay un investigador privado, Pepe Pindonga, que se ve imposibilitado de saber la realidad de los hechos debido a la corrupción del país. Esto lo relaciono muchísimo con la política interna mexicana, donde el intelectual de la muerte de más 43 estudiantes es un expresidente impune que no ha pagado por sus crímenes de Estado. La herida de Castellanos Moya se debe a la imposibilidad que hubo en la posguerra salvadoreña de seguir los acuerdos de paz. Hoy la clase privilegiada sigue cometiendo corrupción para mantener los privilegios que dichos acuerdos deberían de reducir, y que lo han hecho en la medida de lo posible. La reducción de privilegios burgueses se tiene que hacer sí o sí para ajustar la distribución de la riqueza y a la vez reducir la brecha de desigualdad. Castellanos Moya regresó a El Salvador después de la guerra para contribuir en la ilusión de la construcción de la nación, de la democracia y el cambio social, teniendo el financiamiento para hacer una revista y un periódico. Después se volvió a regresar a los Estados Unidos porque dice que estar en El Salvador sin un proyecto preciso que realizar es un acto hasta suicida. Esto deslumbra la falta de oportunidades y la brecha de desigualdad que no se cierra en dicho país. La herida de Castellanos Moya es un derrame de la sangre de burgueses y campesinos cuando dice de que la izquierda utilizara los mismos métodos que la derecha para limar sus diferencias, ¿no? Que es el asesinato, ¿no? Entonces eso no... El problema fundamental era moral, es decir, ¿cuál es la diferencia moral entre los bandos? Un bando quiere mantener un régimen militar y el otro bando quiere cambiar la sociedad para construir una sociedad justa a partir de una idea comunista, pero los dos usan el asesinato para... Usan la violencia. Entonces, moralmente, ¿cuál es la diferencia? ¿Usted participó en algún... La brecha no es entre izquierda y derecha, sino entre ricos y pobres, entre burgueses y campesinos. Es una distinción de clase. Mientras que los burgueses pelean con su carne de cañón sin ensuciarse el cuello blanco para mantener sus privilegios, los campesinos se levantan porque no tienen qué comer, porque es mejor morir en la batalla luchando que quedarse de brazos cruzados viendo cómo tus hijos mueren de desnutrición. Esa es la diferencia. La guerrilla es una lucha justa que busca dignidad comunal. La lucha de la burguesía es una lucha injusta para favorecer intereses privados. En todo caso, la violencia de la guerra es responsabilidad de ambos bandos, disputa que se mantiene en la vía electoral. Más que solo una lucha de clases políticas, izquierda contra derecha, es una lucha de clases sociales, burgueses contra campesinos. Así como los de abajo podemos posicionarnos a la izquierda o a la derecha, los de arriba también lo hacen. Y la mayoría de las veces cuando se inclinan a la izquierda es para colgarse de los movimientos de los de abajo. Para terminar de hablarles sobre la diabla en el espejo, me gustaría decirles que su formato narrativo pues es en forma de chisme. Eso le da su sello distintivo a este libro. No puedes dejar de leerla hasta que la terminas, o bien no se puede pausar por mucho tiempo. Siempre dan ganas de seguir enterándote del chisme con Laura como narradora. La construcción de dicho personaje narrador por su lenguaje racista y clasista es un buen objeto de análisis y crítica a la burguesía. También puede identificar la desmitificación política de la guerra civil salvadoreña, por lo mucho que le duele al autor que la paz solo haya quedado en un papel. Y por último decir que este libro realmente te ambienta en la época de El Salvador en su posguerra.
No queda más que decir que el conflicto interno salvadoreño no termina en 1992 con la firma de los acuerdos de paz, pues en el imaginario burgués se sigue reproduciendo el clasismo, el racismo y el narcisismo. Si bien la clase burguesa pierde algunos privilegios, la verdad es que la clase campesina sigue empobrecida. Sin olvidar que en el pulgarcito de América sigue existiendo un clima de violencia y crimen organizado. El Salvador no va a dejar de ser una herida para Castellanos Moya, ni va a dejar de serlo para nosotros hasta que las brechas sociales no se cierren. A este autor le sigue doliendo el país donde creció porque en él siguen persistiendo las mismas dinámicas de dominación del siglo pasado, heredadas desde la colonia. La herida de Castellanos Moya es una de las venas abiertas de América Latina, haciendo referencia a Eduardo Galeano, autor del que se podría hablar en otro video. Bueno, eso es todo por el momento. No olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita y comentar para estar al tanto del nuevo contenido que estaré subiendo. Unidad, paz y amor para los pueblos, resistencia para la disidencia. Chao.